¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, como siempre un gusto. Hombre también identificado con Peñarol. ¿Es verdad que se va a tirar a la presidencia del Club Carbonero? Es verdad, pero mientras tanto somos presidente del sindicato médico hasta fines de mayo y a partir de ahí, a partir de dejar esa responsabilidad, seguramente, no seguramente, con certeza tomaremos esos rumbos, pero hasta el último día que yo esté en el sindicato médico esa va a ser mi responsabilidad, como si tengo que asumir otra, a partir del primer día la voy a asumir con la misma responsabilidad que he tenido en estos años. ¿Qué será más difícil, no? Si preside el Sindicato Médico o ser presidente de Peñarol. Bueno, eso me dice mi señora también cada vez que hablamos, pero bueno, cosas que uno asume y lo asume con la responsabilidad que entiende que tiene que hacer. Bueno, seguramente si le llegue bien en la carrera electoral de Peñarol lo volveremos a convocar y seguramente seguiremos conversando. ¿Qué conclusión saca del debate que se registró ayer en el Parlamento en la interpelación del Ministro de Salud Pública? La verdad que es una mezcla de sorpresa e indignación. De alguna manera, y particularmente en lo que tiene que ver con las explicaciones que dio la presidenta de ACE, la doctora Muniz, parte de una situación tan distinta de la realidad que parecía que la doctora Muniz era Alicia y ACE el país de las maravillas. La verdad que ACE hoy le da asistencia a 1.200.000 usuarios, 1.200.000 uruguayos, 800.000 de ellos no tienen libertad de elección. Sí, tienen que atenderse en ACE sí o sí, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud todavía no permite la libertad de elección para todos los uruguayos. Y eso, de alguna manera, genera una responsabilidad, es decir, si uno tiene que atenderse en un lugar y no tiene posibilidad de atenderse en otro, genera una responsabilidad para las autoridades que dirigen ese organismo. Y en este caso nosotros creemos que desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de la calidad médica, desde el punto de vista de los resultados asistenciales y los indicadores, ACE está muy lejos de ser lo que ayer pretendieron mostrarnos. ¿Pero qué fue lo que le sorprendió y qué fue lo que le indignó? Bueno, nos indignó el hecho de que se trataba de mostrar a ACE como una estructura modelo, como una estructura que no tiene... Porque lo que indigna es la falta de autocrítica. Si usted me pregunta qué es lo que me indignó, es la falta de autocrítica. Yo creo que el pensamiento progresista debe ser de autocrítica y de reconocimiento de los problemas y los errores planteados y de asumir esos errores y esas responsabilidades para lograr las soluciones. Y me preocupó que hubiera una discordancia tan grande entre quien está sentada en el escritorio de un directorio, y tenemos que dirigirnos hacia ella. Esto no es un problema personal, sino que es quien dirige esa organización y por lo tanto quien debe asumir las responsabilidades y hacia donde deben estar nuestras críticas también. Nos preocupó mucho esa discordancia que hoy existe, porque nosotros trabajamos en ACE y vivimos las realidades de ACE en el lugar de los hechos, es decir, donde se atienden los pacientes y no desde los escritorios. Y realmente hacernos pensar o creer que una organización médica asistencial se rige por el grado de satisfacción de los usuarios realmente dista mucho de lo que nosotros entendemos que debe ser. Es decir, ¿usted cree que, por ejemplo, a nivel de ACE, el grado de satisfacción del usuario ni siquiera se mide? No, se mide y seguramente tenga el grado de satisfacción, pero eso desde el punto de vista médico. Lo único que refleja es la percepción que tiene el usuario del funcionamiento. Ahora, el funcionamiento en sí, desde el punto de vista de la medicina, tiene que medirse en base a resultados asistenciales. Es decir, un usuario puede estar, vamos a poner el otro ejemplo, para no llevarlo solo a ACE, un usuario de una institución mutual que le brinda un área extremadamente confortable para cuando está internado, es decir, una hotelería de muy alta calidad, puede al mismo tiempo no tener los mejores recursos humanos y el usuario percibir a la institución como buena, porque lo que ve, la forma en que lo tratan, digo que también importa, es muy buena. Ahora, desde el punto de vista asistencial, lo que pasa es que los indicadores de ACE no existen, es decir, o los pocos que existen, que son los que se vierten para
en cada febrero para la elección para la apertura del corralito mutual, muestran que son malos. Es decir, cuando se va a las tasas de control de niños, de control de embarazos, de indicadores desde el punto de vista asistencial y resultados, o son malos o muy por debajo del resto de las instituciones, o realmente ni siquiera son vertidos, es decir, no son vertidos al organismo regulador para que ellos lo publiquen. Y además, uno tiene que saber, por supuesto que hay sectores e islas dentro de esa estructura que son ejemplos. Por supuesto, los grandes hospitales tienen áreas que son muy buenas y han desarrollado una actividad asistencial importante, pero la red de atención de ACE, que es lo más importante para el usuario, es decir, la posibilidad que el usuario tiene de que cuando va a una consulta y luego tiene que pedir hora para el especialista, eso se haga en tiempo y forma, que tenga el especialista cercano a su domicilio. Todos los días nosotros recibimos pacientes del interior del país en el Hospital Maciel que realmente deberían atenderse en su lugar de residencia, no trasladarse 100, 200, 300 y a veces hasta 500 kilómetros para consultas o para procedimientos que bien podrían hacerse en su domicilio. Es decir que desde el punto de vista de la gestión, hoy tenemos un organismo que maneja $1.000 millones anuales, $1.000 millones, y que ni siquiera ha presentado en estos años un plan estratégico. Usted imagínese cualquier empresa y cualquier directorio de una empresa que se presente frente a sus socios, en este caso los usuarios del sistema, y le diga que a 2 años de haber asumido todavía no tiene un plan estratégico de cuáles son los objetivos para adelante. Alguien está del otro lado, puede decir, no le estará pegando porque están por iniciar una negociación salarial o porque en realidad vienen de un periodo que ya se sabe que ha sido complejo en cuanto al relacionamiento al momento de negociar. ¿No estará mezclando esas cosas? No, para nada. Digo, las críticas o los planteos referidos a ACE nosotros los venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, y estamos convencidos, y ahí también vamos un poco a la autocrítica que hay que tener a la hora de presentar resultados, que hoy ACE es el talón de Aquiles de la reforma de salud. Y realmente todos aquellos que nos manejamos dentro de los sectores médicos, tanto las instituciones mutuales, las autoridades que se manejan a nivel de la salud, los médicos y el resto del personal de salud, sabemos que la reforma está en peligro porque hay una institución que maneja casi la mitad, o casi no, 1/3 de los uruguayos, y que realmente no está avanzando en temas sanitarios como debe avanzar, y por lo tanto genera un enlentecimiento de la reforma del trabajo médico, es decir, porque no se generan espacios que en otras instituciones se dan, queda rezagado desde el punto de vista tecnológico, no le ofrece a sus usuarios el mejor resultado asistencial. Entonces, si nosotros tenemos un sector público que debería ser modelo en muchas cosas y que hoy es modelo de un fracaso de gestión, de centralización de gestión, de imposibilidad de usar bien el dinero, porque incluso dentro del sistema nosotros vemos que últimamente se habla mucho, se cuestiona mucho si existe un déficit dentro del sistema, si se gasta más de lo que se recauda o de sí, lo que... denominado déficit de FONASA. Bueno, que nosotros en realidad somos críticos porque dentro del financiamiento ya estaba implícito que el gobierno a partir de rentas generales iba a poner dinero. Pero nosotros creemos que justamente la discusión no debe pasar por si se gasta mucho dinero, sino si se gasta en forma eficiente. Y en medicina, y en términos de la utilización de los dineros, es muy importante el costo-eficiencia. Es decir, uno puede gastar mucho dinero y estar usándolo mal. Uno puede contratar mucho personal, muchos recursos humanos y al mismo tiempo tener esos recursos humanos inoperantes porque los procesos administrativos no funcionan. Y eso es lo que pasa. Se gasta mal en muchos recursos que quizás se mal utilizan o que quizás se destinan a lugares donde no se deberían destinar. Nosotros estamos convencidos que hay una ausencia de gestión desde el directorio de ACE, una ausencia de planificación, una ausencia de utilización adecuada y eficiente de los recursos humanos y del dinero, pero sobre todo
una ausencia de planificación estratégica y de objetivos sanitarios y de gestión de un organismo. Es decir, bueno, tan así que usted mencionó recién, y es una frase fuerte y por eso la quiero destacar, esto es decir, que es el talón de Aquiles del sistema de salud. Es que no tenga dudas que es el talón de Aquiles, que es un riesgo que se está asumiendo al no ponerse al frente de este organismo a la gente más capacitada, y realmente a nosotros nos preocupa porque nosotros somos parte de esta reforma, es decir, somos parte de quienes hemos impulsado la reforma, somos parte de los que hemos puesto en los temas diarios el tema de la calidad asistencial, el tema de la necesidad de alcanzar determinados indicadores para poder compararnos con la región y el mundo, porque hoy los uruguayos, si bien sabemos que tenemos acceso y cobertura de salud, ya no nos alcanza, y está bien que no nos alcanza porque comenzamos a conocer nuestros derechos. Hoy, como decía, no alcanza con tener cobertura y acceso, hoy queremos la mejor salud posible. Para tener la mejor salud posible, ya está demostrado. No, o sea, con los mismos recursos deberíamos tener una asistencia mejor. Exacto. Esa es lo que ustedes establecen como la ausencia del plan de gestión, la deficiencia de la gestión es, con los mismos recursos que se invierten hoy en ACE, la atención debería ser mejor. Debería ser mejor, debería ser más eficiente, debería ser más ordenada, debería dar la posibilidad a ACE de generar estructuras referencia dentro del país, debería generar estructuras que atiendan a la población referente en el lugar y no que se tengan que dar esos traslados que en general se dan habitualmente para cuestiones asistenciales que son menores, pero que sin embargo en el lugar de donde residen los usuarios no existe posibilidad de cumplir. ¿Y hay amiguismo en ese? Como dijo el diputado interpelante de ayer. Y eso es una cosa que obviamente la justicia tendrá que determinar. Nosotros, lo que sí hay, y sin alusión a nadie, esto no es una alusión a ningún caso en particular, lo que sí está claro que en un porcentaje importantísimo, empezando por el directorio de ACE, el ingresar a los cargos no se hace por las cuestiones técnicas o el currículum que se tenga desde el punto de vista profesional o técnico, sino que se ingresa por cuota política. Y nosotros entendemos que la cuota política es una cuestión que le hace mucho daño sobre todo a organizaciones que tienen que mantener planes de trabajo a lo largo del tiempo, que tienen que generar cambios. Y eso permea en toda la administración, porque a ver, que el directorio de ACE se integre por cuota política, en realidad tiene que ser personas idóneas en la gestión, sería bueno que... Ahora, Susana Muñiz es una persona de muchos años dentro del sistema de salud. Fue ministra de Salud, de hecho. En el directorio de ACE, más allá de la representación social de los integrantes del directorio, debe haber gente de confianza política. Ahora, ¿eso permea hacia abajo? Por supuesto que permea y por supuesto que genera además muchas veces... por ejemplo, los directorios de hospitales, por supuesto, ¿son por cuestiones idóneas o por confianza política? Y gran parte de ellos son por cuota política, eso está claro cada vez que lo vemos, que no quiere decir que en algunos casos coincida la idoneidad con la pertenencia política, pero nosotros tenemos la sensación de que lo que predomina es la cercanía política, y a partir de la designación de alguien que dirige una estructura, ya sea la propia ACE o un hospital, al ser por cuota política para abajo también sus colaboradores, sus cercanías, muchas veces se ven o facilitados porque hay cercanía ideológica, o a veces paralizados porque desde otras estructuras se lo paraliza con fines políticos también. Hay luchas intestinas desde el punto de vista político, porque hay una falta de cultura de elegir a los mejores para esos cargos, de elegir a los más capacitados. Y nosotros damos siempre el mismo ejemplo. No hay ninguna empresa, y esto tiene que ver también con la cuota política y con la reforma del Estado que no se ha procesado. No hay ninguna empresa, dígame usted si conoce alguna empresa exitosa que cada 5 años cambia todo su directorio, cambia todo su mando gerencial, cambie a una gran cantidad de mandos medios, porque
realmente no existe porque justamente es el camino del fracaso. Y en los organismos públicos, y en particular en estructuras como ACE, que requieren de procesos largos y complejos, cambiar cada 5 años, asignar esos cambios a una cuota política y generar a partir de un cambio del directorio el resto de los cambios gerenciales, termina impidiendo que haya cambio. Y si a eso le sumamos que no se asume la responsabilidad, bueno. Y el sindicato médico como organización, porque hay una denuncia que usted mencionaba, incluso va a llegar al ámbito de la justicia. Hay profesionales médicos involucrados. Realmente desconozco si son socios del sindicato médico o no. Ahora, ¿el sindicato médico hace una revisión acerca de si sus afiliados se están comportando de la manera ética que corresponde? Esto de que trabajen en un nosocomio público, desempeñando un cargo y eventualmente tenga un servicio de ambulancias para otro servicio de salud del interior del país. ¿Se analiza esto desde el Sindicato Médico del Uruguay? Sí, por supuesto que se analiza, pero con la misma firmeza que se toman decisiones, si efectivamente se encuentran ciertos elementos que nos conduzcan a pensar que hubo desviaciones o que hubo ilegalidades, con la misma firmeza que tomamos decisiones cuando eso sucede, con la misma tranquilidad esperamos que la justicia tome o evalúe las posiciones que se presentan en la justicia. Es decir, nosotros somos muy cautos en aguardar el dictamen de la justicia porque creemos que es lo más justo para todas las partes. Y después, obviamente, que las actuaciones de nuestros socios dentro de nuestro padrón se evalúan y se emite opinión. Claro, ahora, por ejemplo, en el tema de algún conflicto de intereses que ha surgido con relación al tema de los medicamentos y de la recomendación de los medicamentos, el sindicato médico ni siquiera necesitó que hubiera algún dictamen de la justicia, simplemente ante una situación que se estaba dando, alertó y dijo, les recordamos que tenemos la ética médica, que tenemos que hacer... En este caso, que ya se sabe más allá de lo que resuelva la justicia, en realidad se sabe que estos 3 profesionales tienen una empresa que brinda servicio de ambulancia en el hospital de Bella Unión. ¿El sindicato médico no evalúa antes? A ver si corresponde o no que yo, siendo director o integrante del directorio de un hospital en Montevideo, preste servicio de ambulancia con mi empresa en un hospital del interior? Está clarísima la pregunta y te la voy a responder con la misma claridad que cuando se generó el tema de los medicamentos. Es decir, si existe un conflicto de interés, es decir, si existe alguna situación que genere algún conflicto de interés, desde el punto de vista médico, en todas sus áreas, también en el área administrativa o de administración de salud, tiene que ser declarado. Porque el problema muchas veces no es que exista el conflicto de interés, sino que se oculte o que no se declare. Y eso ocurre para los medicamentos, para las financiaciones externas de las investigaciones, como para la práctica profesional habitual. Y esa misma firmeza y esa misma concepción la tenemos para todo. Y lo decimos para este caso como para otros. ¿Y en este caso se declaró? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que todavía guardar para conocer perfectamente, porque eso ahora está en manos de la justicia. Entonces, una vez que eso pasó al área judicial, nosotros entendemos que hay que aguardar el tiempo pero que la hace justicia... un tiempo esto, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista judicial ingresa o se conoció recientemente y nosotros estamos aguardando que haya un dictamen para poder evaluarlo. Pero no escondemos prenda, es decir, si hubo... Ahora, usted le hace un poco de ruido como presidente del sindicato médico que un director de un hospital tenga un servicio de ambulancia. Está claro que ruido hace, obviamente, y por eso creo que ha generado cierta atención y realmente creo que ha generado cierta atención desde la propia ACE. En ese tema yo creo que no hay cuestionamientos hacia la forma de conducirse de ACE, del directorio, que ha promovido las investigaciones necesarias. Por lo tanto, no creo que haya que ocultarlo, pero también creo que hay que esperar. Si hay un conflicto de interés, el sindicato médico le va a caer en Es que no lo avala, no avala la no declaración del conflicto de interés, porque cuando usted va a emitir una opinión, ya sea desde el punto de vista médico al recetar un medicamento, o desde el punto de vista de la administración sanitaria, cuando va a recomendar la contratación de un servicio, quien es usuario de ese servicio tiene que tener la tranquilidad de que esa opinión es emitida
libre de toda presión, o si existe alguna situación que se haya declarado y yo conocer ese tipo de situación. Créame que me queda un minuto. Sí. Se habla mucho a nivel de la rendición de cuentas y lo han dicho actores del gobierno, las prioridades son educación, sistema de cuidados, vivienda, se habla de la seguridad. La salud ni se menciona. ¿Les preocupa? Mire, yo creo que nos preocupa a nosotros y debe preocuparla a la población. Es decir, no hay ningún beneficio, ningún avance social que se pueda disfrutar y gozar si no es con una buena salud. Así que usted podrá avanzar en vivienda, usted podrá avanzar en educación, usted podrá avanzar en otras cosas, pero si usted no tiene salud para disfrutar de esos avances, difícilmente pueda sentirse conforme. Nosotros estamos en una situación en la cual estamos generando nuestra propuesta para la rendición. Hay una situación particularmente, usted me preguntaba, en ACE en particular, donde hay una falta de cumplimiento de lo conveniado. Ni siquiera estamos en una situación de planteos de aumentos, que también los hay, pero sobre todo nos preocupa que hay una ausencia de cumplimiento de lo ya conveniado, que vamos seguramente a denunciar en las próximas horas. Y ¿Denunciar dónde? Claro, denunciar ese convenio ante el Ministerio de Trabajo, que es donde, o en los ámbitos de negociación colectiva pública, que es donde se firmó ese convenio. O sea que nos preparamos por un año conflictivo a nivel de la salud, por cómo viene perfilado. Yo me prepararía para un año de negociación permanente, de búsqueda de alternativas y de firmeza en los planteos, sobre todo frente a una situación de ineficacia y ineficiencia que seguramente pueda permitirnos encontrar recursos si las cosas se hacen bien, tanto desde el punto de vista económico como de la gestión. Julio Trochansky, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Por favor. La pausa y seguimos con mucha más información.